Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a Sevilla TV. Hoy, Anabel, si te parece, vamos a empezar con un poquito de música porque viene Zaira a presentarnos su nuevo trabajo, que es Para enamorarte. No que es para enamorarte, ¿verdad? Que tú entiéndeme. No se me enfada Antonio, a ver si... No, Para enamorarte, nuevo trabajo de Zaira. Pues también, Manolo, hemos estado en la Casa de las Sirenas, donde vamos a conocer pues toda su historia de la mano de un cirujano, y ahora entenderás por qué, ahora entenderemos la historia de por qué Fernando de la Portilla es el guía de esta magnífica Casa de las Sirenas. Y también, Manolo, tenemos que hablar de la nueva ley de la vivienda, que esto va a afectar a 4.300 alquileres en Sevilla. Y vamos a terminar de una manera extraordinaria porque tenemos que conocer el ganador o ganadora del sorteo de nuestros amigos de Clínica Infantes, ese maravilloso sorteo que hemos tenido a través de nuestras redes sociales. Así que comenzamos ya, ¿no? Vamos a empezar, Manolo. Pues vamos a comenzar. Un poquito de música para empezar el programa de hoy, qué mejor manera que hacerlo con Zaira, que nos acompaña en el día de hoy, que vuelve, que repite nuestro programa porque tiene un nuevo trabajo y nos lo viene a presentar. Zaira, muy buenas tardes. Buenas tardes. Segunda vez que repite y otra vez con un anticipo un poquito de tu nuevo trabajo, de tu nuevo single, Para enamorarte, se llama, ¿no? Sí. Estoy muy contenta de estar aquí, que estuvo muy a gusto. Y digo, pues vámonos para allá a claro, presentar. Eso me gusta, ¿no? Porque al final... No, pero esto aquí lo tienes que decir, obviamente, pero a mi jefe también. ¿Vale? Se lo tiene que decir así ya, pues mira, que más o menos pues trabajamos aquí. Trabajamos y lo hacemos bien. La verdad que sí me gusta, siempre me tratáis muy bien. Bueno, Para enamorarte, tu nuevo trabajo, tu nuevo single, háblame un poquito de él. Pues nada, estoy muy contenta porque es mi primera bachata en solitario. Ya hice una bachata así un poquito versión antes. Y madre mía, yo me llevé todo el concierto llorando. Es que toda mi gente que venía conmigo, bailando, riéndose, y yo me llevé todo el concierto llorando. Digo, es que qué guay, qué vozarrón tiene. Increíble, me encanta. Al final, yo creo que eso es lo bonito también de la música, el poder no sentir o sentir una envidia sana de otros artistas, pero poder ser partícipe también de su música y que te guste. Y ay, a mí me encanta estar debajo del escenario dándolo todo. A mí me encanta. Es que tú al final, es que tú empezaste muy joven. Tú es que, ¿con cuántos añitos empezaste? Yo empecé en Menuda Noche con 8 años. Y fíjate, oye, y pensar que te daba vergüenza cantar en público. Y mira dónde estamos. Y mira dónde estamos, amiga. No me lo puedo creer, porque vamos. ¿Y quién ha sido quien más te ha apoyado y más te ha empujado para que cantases? Bueno, quien me descubrió, por así decirlo, como yo digo, es mi padre y mi madre. Que vamos, si no fuera por ello, pues yo no estoy aquí ahora mismo sentada. Y es que son, por ejemplo, fíjate, más de 450 oyentes solamente en Spotify al mes, ¿eh? Sí. Una barbaridad. ¿eh? Yo lo pienso y digo, increíble. No te lo crees. No me lo creo, no me lo creo. Es que tú pones a 450 personas en fila y madre mía, ¿a dónde llegamos? Madre mía, vamos. Si te pones a pensarlo en esos términos, no sé si alguna vez te dio por decir, oye, pues yo creo que sí, voy a tener esta repercusión, voy a tener estos seguidores, o ahora mismo es como un sueño. Yo, claro, yo lo tengo como un sueño. Yo siempre le digo a mi padre, no te preocupes, hay veces que me va a dar bajón, pero yo sé que voy a trabajar y voy a llegar algún día, de verdad. Oye, y ese ánimo claro, me lo doy a mí misma. Ese espíritu y esa creencia la tienes que tener, y esa confianza en ti la tienes que tener, porque si no, sí. ¿Qué forma hay de triunfar? Oye, y ya no solamente el verano, sino el futuro, ¿qué depara? ¿Qué nuevos proyectos tienes? Ahora tengo un concierto el 28 de julio en Macael, en Almería, con unos pedazos de artistas increíbles que estoy súper contenta de seguir creando. Hay algunos conciertos ahí, pero están por cerrarse. Por cerrar, claro. Sí, y bueno, tengo muchos temas ahí. Quiero en un futuro no muy lejano. Quiero prontito el año que viene, claro, o a mitad del año que viene, empezar a grabar un disco. Y nada, ahora tengo colaboraciones muy guay, eso que todavía no puedo contar, pero que estén atentos. Te vienes en septiembre y no las cuentas, ¿no? Claro. Porque en agosto creo que vamos a cerrar un poquito. Ay, en agosto estás de vacaciones que te he escuchado. Sí. Cristina también, ¿eh? Cristina claro, también, claro. Que no somos nosotros los únicos, ¿eh? Así que es la que te tiene que Eso traer. es bueno, descansar también. Sí, también claro se hace necesario muchas veces, y sobre todo despejarte de la gente que te rodea, de claro. Josema, de Rocío, de esta gente que no aportan nada bueno. Mis compañeros muchas veces no aportan nada. Es broma que se les quiere mucho. Zaira, muchas gracias
muchas gracias, ha sido un placer, un pedazo de tema el que tienes para enamorarte, que hay que escuchar en YouTube y ver el videoclip, que es maravilloso. Y nada, cuando tengas otra cosita te vienes por aquí por septiembre, que sí, yo encantada, que aquí me lo paso muy bien. Claro que sí, muchísimas gracias, de verdad. Y nosotros vamos a conocer un poquito más de la Casa de la Sirena, porque pasamos muchas veces por la Alameda, la vemos lo espectacular que es, pero pocas veces conocemos su historia. Y gracias a nuestra compañera, gracias a Anabel Rincón, vamos a conocer un poquito más. Hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta la Casa de la Sirena, que está en plena Alameda de Hércules. Vamos a conocer la historia de esta casa, de este palacio, en concreto con Fernando, que él es cirujano, pero nos va a explicar toda la historia de esta casa. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos para enseñaros esta curiosidad. Fernando, ¿dónde estamos ahora mismo para que la gente que nos esté viendo contextualice por qué está este palacio aquí en mitad de la Alameda de Hércules? Bueno, nos debemos de trasladar a la mitad del siglo XIX. Estamos en una alameda que quieren rescatarla. Hay un arquitecto, Balbino Marrón, que quiere rescatar la alameda, convertirla en como el paseo de Recoleto de Madrid. Ese es su sueño. Y empiezan a vender los lotes, pero llevan varios años que no venden ninguno, salvo el lote número 4, que es en donde nos encontramos. Y en este lote es donde hacen este palacio, lo compra un administrador de aduana, Lázaro Fernández de Angulo, que no tiene nada que ver con lo que dice que aquí estaba el Marqués de Esquivel. Marqués de Esquivel nunca estuvo en esta casa, ni compró nada de eso, lo compró un administrador de aduana que era soltero, y lo trasladaron aquí, y él quería hacer pues, un palacio gigante, porque bueno, él tenía un título importante y quería que se supiera, ¿no? Fernando, ¿por qué explicas tú la historia de esta casa? ¿Qué relación puede tener un cirujano con ella? Bueno, esta casa inicialmente lo compró Lázaro, pero después pasó a mi familia, de la familia de la Portilla, que es la que, mi apellido es de la Portilla, y es la que terminó, como pasó luego a varios dueños más, pero digamos que es el que estuvo la mayor parte ahí. Mi curiosidad es saber un poco la historia y entrelazar. Yo vivía aquí cercano, lo recuerdo, este palacio que decía, bueno, esto era de la familia, pero lo perdimos, ¿no? Pero no tenía más datos hasta que ahora, bueno, cuando ya he sido mayor, he tenido un poquito de tiempo, tengo muy poco, pero el poco tiempo que tengo me ha permitido investigar durante 4 años sobre, y seguimos, hay mucho todavía que saber de la casa. Bueno, ¿y qué nos puedes contar, Fernando, de lo que hayas descubierto? Porque vemos un palacio también imponente aquí a primera vista, ¿no? Efectivamente es un palacio que está hecho por un arquitecto, Joaquín Fernández, que hizo pocas casas en Sevilla, pero este palacio lo hizo recordando un poco el estilo francés, aunque también lo que tenemos que entremeterlo en un estilo muy específico que se llama ecléctico. ¿Y qué es el eclecticismo? Pues la mezcla de estilos. Si vemos el palacio, hay cosas clásicas, hay pilastras con todo el estilo clásico, después encontramos barroco, encontramos isabelino, es decir, el eclecticismo, este arquitecto lo que hacía era mezclar todos los estilos, pero de una forma armónica, y para eso partía la casa en 2 y la ponía simétrica, y claro, si ponen las mismas cosas simétricas no llaman la atención. Si pone un bético y un sevillista a cada esquina, ahí chirría, pero si pone 2 béticos o 2 sevillistas, no se nota, ¿no? Y este estilo, pues eso mezclaba, ahí ya os digo, clásico, barroco, isabelino. El barroco está arriba con las flores, isabelino aquí con la venera y algunos motivos vegetales, y empleaba muchos materiales, también eso es típico, ladrillo, mármol, bueno, mezclaba todo, ¿no? Fernando, vamos a ir adentrándonos poco a poco hacia la Casa de la Sirena. ¿Por qué se le denomina así, la Casa de la Sirena? Bueno, realmente, luego la vamos a ver, pero
realmente no eran sirenas, eran esfinges, pero aquí podemos ver una copia y claro, el pueblo sencillo, que entendía poco de arte egipcio, pues veía una cara de mujer, dos pechos, un cuerpo de animal, claramente una sirena, ¿no? Entonces se comían mucho la cabeza en ese sentido y de ahí la sirena. Pero esta casa se llamaba el Recreo de la Alameda, eso fue su nombre inicial, por eso la calle que hay al lado se llama la calle Recreo, se llama por la casa, no al contrario. Y ahora aquí entramos, ¿no? Y vemos pues como un hall de entrada, no sé si esto es como un patio, ¿no? Esto es un patio que está tal cual, o sea, la única diferencia de este patio es que aquella parte había un espejo gigante, allí otro espejo gigante y eso se puede ver en la fotografía, esta original, ¿veis? Esta es la figura original, lo único que diferencia es la parte superior, donde están las lámparas, que eso es totalmente nuevo, pero esa es mi familia, esa es la familia de la Portilla, Dolores de la Portilla, José Dominguito de la Portilla y su madre, ¿no? Susana. Pero si veis, en la parte izquierda se ve un espejo que corresponde a aquella parte de allí. Y aquí atrás había otros dos espejos iguales, este patio era igual, y esta figura, que es de un artista francés original, Moreau, muy importante, esta escultura inicialmente se interpretó que era la fraternidad, pero con las investigaciones después hemos descubierto que se trata de otra cosa totalmente diferente. Tiene una cornucopia que significa la prosperidad y después la mano izquierda una uva que significa la fertilidad y un amorcillo que se llama el angelito ese que está ahí. Bueno, lo que intentaba es que la casa pues reinara eso, ¿no? Estas cosas que no tenían nada que ver con la fraternidad, aunque es muy parecida iconográficamente. Eso es lo que quiere decir. Yo me he quedado impresionada cuando he entrado a este patio interior, porque claro, una persona que no lo haya visto le impacta la magnitud y la calidad también de los materiales que tiene esta casa. Esto era impresionante. Mirar, aquí había alfombra de Real Fábrica de Alfombra de España, suelos de madera, no eran de mármol en la gran parte, además azulejo de importación, todo estaba tapizado en las paredes, aunque después tenían mampostería por detrás. Los apliques no son los originales, los apliques son copias que no tienen nada que ver con lo que había aquí. En fin, esto era una casa hecha, bueno, a conciencia, para llamar la atención, ¿no? Fernando, ¿qué podemos encontrar aquí en la planta de abajo, además de este patio interior? Pues mirad, aquí, aunque ha cambiado algo, pero muy poco, se ha hecho una reconstrucción muy fiel a lo que había. Disponemos de los planos originales. Esa habitación de enfrente era el comedor y ese era el salón. Este era el salón de la casa, ¿no? Salón, que hacían parte de la vida, la familia, pero fundamentalmente daros cuenta que aquí una de las Susana era parte de la fábrica de Pitman. Entonces, pues bueno, esto el comedor tendría que ser algo grandioso, ¿no? De cómo estaba. Las paredes se han mantenido igual, son los mismos dibujos, los mismos adornos que podemos encontrarlo aquí en los restos arqueológicos. O sea, es que es una representación fiel de cómo era esto, ¿no? Han pasado también muchas generaciones por aquí, Fernando, como me estaba comentando, y ahora vamos a entrar en lo que es el comedor, me ha dicho. Las paredes están totalmente, vamos, es como era, no lo único, hombre, lo que son las incrustaciones metálicas son nuevas, ¿no? Pero es tal cual estaba. Bueno, estaba todo tapizado y había unos muebles de una calidad extrema. Aquí se empleó mucho dinero, después lámparas de cristal, con cristalería, en fin, era una casa bastante bien adornada, ¿no? Y de estilo del siglo XIX pleno. Ahora mismo pertenece al ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento, sí. Esta casa ha pasado por distintas tribulaciones. Si bien primero lo tuvo Lázaro Fernández de Angulo, el administrador de aduanas, que estuvo muy poco tiempo, 3 años nada más,
Después se marchó, hay leyendas sobre por qué se marchó, hemos descubierto que esas leyendas no son como tal. Luego diremos una nada más, para que los que lean en internet vean cuál es la realidad. Después pasó a Basilio del Camino, que es un empresario de Sevilla, que a su vez pasó a la familia de la Portilla, y después estuvo hasta el presidente del Sevilla, después se vendió un médico, en fin, ¿Siempre ha estado habitada? Sí, ha estado habitada, lo que pasa es que precisamente en la época de José Domingo de la Portilla, que es la última etapa, la más decadente, y pensamos que a raíz de, bueno, pues le cogió también la guerra civil y vivían nada más de las propiedades, tenían toda la calle Peral era suya, todas las casas de la calle Peral eran de su propiedad, en fin, empezó la decadencia porque cogió una época mala, ¿no? Pero posteriormente esta casa nunca se pudo mantener ya después. Esto, para mantener un edificio de estas características hace falta mucho dinero, y ya en 1950 la casa estaba casi destruida, pero vivían personas dentro. Esto, ahora vamos a subir a la planta de arriba, os voy a decir en qué terminó. Pues vamos allá, vamos a subir a la planta de arriba. Bueno, después de subir estas majestuosas escaleras por las que hemos subido, estamos aquí en la planta superior. ¿Qué encontramos aquí, Fernando? Pues digamos que esta es la parte noble de la casa, en la que vamos a encontrar el dormitorio, los dormitorios donde dormían, y el salón de baile. Tenía un salón de baile porque aquí se hacían fiestas. Hemos descubierto que aquí vivió una princesa durante unos años, no sabemos si de alquiler o de prestado. Yo pienso que fue prestado por darle prestigio a la casa. Se lo prestaron Dolores de la Portilla, que estaba en la aristocracia, y estuvo la princesa Ratazzi, que era familiar de Napoleón III, que aquí veis una fotografía de ella, original, y que se casó con un prestigioso político de la época, Luis de Rute, y vivían en esta casa, pero en momentos determinados, solamente en Semana Santa y en feria, porque eran apasionados a la Semana Santa y a la feria sevillana, y yo creo que podremos ver algunas fotografías luego de ellos aquí. Sí, lo vamos a ver seguro. ¿Y ahora dónde nos dirigiríamos? Porque aquí vemos diferentes estancias a lo largo, bueno, pues alrededor del patio. Lo primero que llama la atención es que hay dos estatuas nada más, faltan otras dos. Conocemos que hay una en Sevilla, que está en otro sitio, y aquí han quedado dos de las originales. Inicialmente se pensó que representaban las 4 estaciones, no tiene nada que ver con las 4 estaciones, ahí estamos viendo un poco de qué se trata. Una curiosidad de estas estatuas es el aplique, pero si os fijáis, el aplique es el que ha servido de molde para el resto de la casa, o sea, esos no existían, se hizo un molde, con molde de ese, pues por seguir el mismo estilo se cogió ese molde. Esta, la parte de derecha, estaba el dormitorio, el baño, ahí detrás, donde está ahora el ascensor. Este era el dormitorio. El dormitorio se mantiene todavía, la cama existe en una casa, la cama donde dormían, lo tiene uno de los herederos, y aquí, curiosamente, él que ha podido pasear con nosotros dentro de la casa, es el único que la conoce como quedó a última hora, una persona ya no de avanzada edad, pero sí ya tiene unos años, ¿no? Describía que había aquí una cama, después siempre estaba el traje de novia de ella colgada, poco tétrico a mi parecer, estaba colgado en un rincón, y después había aquí una mesa en el centro donde, bueno, también harían un poco la vida, pero él conoció la casa, de hecho la cama que él duerme es la que estaba aquí. Es
que me llama muchísimo la atención las diferentes personalidades y generaciones que han pasado por esta casa. Y todavía hay más, porque esta casa realmente terminó en una casa de vecinos. Llegaron a vivir 42 personas juntas. 42 personas 42 personas en toda la casa. O sea, finalmente José Domingo de la Portilla, en torno a los años 40, 1940 más o menos, decidió que esto iba a ser una casa de vecinos. Entonces alquiló todas las habitaciones, ellos seguían viviendo aquí, pero se transformó, se cuarteó, se dividió las habitaciones para que vivieran vecinos. En algunas habitaciones, era muy típica de esa época, vivían hasta 6 dentro, en una familia. Es muy curioso cuando se ve el plano original y cómo José Domingo, que disponemos de los planos, marcaba, quita este muro, pon otro muro, pon una chimenea, o sea, intentando transformar toda la casa, pues eso, en lo que fue una casa de vecinos. Fernando, yo quiero que me enseñes ahora el salón de baile, pero en este caso quiero que vayamos hablando un poco porque hay muchas leyendas de esta casa. No sé si alguna es verdad. Mira, se dice que hay un fantasma que habita la casa, también se dice que fue una casa de citas. No sé si nos puedes aclarar todas estas leyendas que existen alrededor de la Casa de la Sirena. Sí, eso además era una de las curiosidades que tenía, porque quería saber si realmente eso era así. Hemos llegado hasta el fondo, hemos descubierto, no sé si hay fantasmas, no he tenido la ocasión de que ocurra, probablemente lo haya, pero no es de lo que se dice. O sea, la leyenda dice que aquí se ahorcó uno de José Dominguito, que habéis visto abajo la foto, que a causa de que era homosexual y se peleó con su familia. Los padres dicen, en internet lo puedes leer, que lo guardaron en una habitación para que no saliera ese ahorco. Nada que ver. Tiene algo de verdad. O sea, pensamos que sí era homosexual, que además no se llevaba bien con sus padres, de hecho él salió. Todo esto lo sabemos por archivos que hay en la Hermandad de la Soledad, y después pues, conseguimos encontrar su certificado de fallecimiento con mayor edad, con 23 años, no tiene nada que ver con lo que se decía. Murió en Granada a causa de una meningoencefalitis. Murió solo, sin compañía de nadie, la familia no fue para allá, se enterró en Granada y no volvió aquí hasta que el padre no falleció en torno a 1963. O sea, algo tuvo que ocurrir, porque una familia que su hijo se muere en Granada, no va ni el día que fallece, no lo traslada al cementerio de Sevilla, lo deja en Granada hasta que el padre muere, está claro. También dicen que él no levantó, la familia no levantó cabeza desde que se murió en Granada, y que realmente ahí empezó la decadencia de la casa. ¿Y lo de la casa de citas, qué fue esta casa? Eso también ha sido desmentida por la famosa Madame de la Alameda, que pudimos entrevistarla. Ella sabe de mucho de esto. No, nunca fue una casa de citas. Ahora bien, sí entraban prostitutas aquí, pero no aquí no había negocio. O sea, aquí se colaban drogadictos, se colaban prostitutas, aquí podía entrar todo el mundo, ¿no? Pues vamos a dirigirnos ahora a ese famoso salón de baile que nos has comentado, Fernando, y yo creo que ya estamos aquí, ¿no?, llegando. Sí, efectivamente, este es el salón de baile. Además, si os dais cuenta, la sonoridad que tiene, cambio total, se oye, y además tenía una distribución muy característica. Todo esto en estas puertas no existían. Luego vamos a ver una fotografía tomada mirando hacia allá. Quiero que prestemos la atención, ¿no? Este era todo corrido, esa puerta no existía, estaba todo corrido, existía el hueco, y es muy curioso porque entramos en la parte que ahora mismo es el despacho de la directora. Mira, tenemos aquí la foto. Esta fotografía, esta es la princesa Ratazzi, su marido. Mirad la palma, porque era Semana Santa, nada más venían en Semana Santa y feria. Están ahí sentados. Ella está sentada aquí,
él está sentado en el medio, la visita, que vinieron unos marqueses a verlo, estaba allí sentada, y esto, el hueco es esto que veis aquí, que era la actual, mirad qué belleza, la pintura es original, se ha mantenido, y era la única diferencia que había estrellas, era un cielo estrellado, y esa ventana no existía, ahí había una estufa, que es esta que podemos ver aquí. Sí, una especie de chimenea. Esta de aquí, o sea, la luz que entra ahí es esa, y esta era la estufa, que estaba ahí, en el centro. Es impresionante. Pero todo esto era corrido y se tomaba eso de salón de baile. Debo de decir que esta casa ha pasado por todo, porque tenemos príncipes, pero también hemos tenido cantaores. Aquí estuvo Arturo Pavón, el hermano de la Niña de los Peines. La Niña de los Peines cantó aquí. Arturo Pavón vivió durante muchos años en esta casa de vecinos, por lo cual tuvo una mezcla aquí de entre flamenco y también música de salón un poco llamativo, ¿no? Fernando, qué trabajo de investigación el que has empleado para conocer todo lo que nos estás comentando hoy en este caso. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Bueno, tenía la suerte de que he tenido ayuda, fundamentalmente de mi hija mayor, que estudia medicina, por cierto, y ella pues empleaba mucho tiempo, el que no tengo yo, que tengo que estar en el hospital, pues ir a la biblioteca, iglesias y demás, y después multitud de personas que han participado en la información, han sido 4 años, y ahora este año yo creo que estamos teniendo mayor información que todos estos 4, porque claro, al publicarse el libro, todos quieren dar información, tienen fotografías de la época, y estamos sacando otra serie de datos que, bueno, van a sorprender a los sevillanos seguro. Porque además se están organizando visitas guiadas, que además lo hace usted mismo. Sí, yo cuando puedo me llaman, y si tengo, hoy da la casualidad de que no tengo que trabajar por la mañana, pero por las tardes pues empleo alguna por mantener un poco vivo esto, ¿no? De dar a conocer lo que era la realidad de esta casa. Fernando, pues muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos contado un poco de la historia de esta maravillosa casa que ha pasado a su vez por tantas generaciones. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes, bueno, y invito a todos los sevillanos a que vengan a conocer la casa, porque realmente esto es un patrimonio desconocido de Sevilla. Muchísimas gracias, pues ya saben, solo tienen que venir hasta aquí, hasta la Casa de la Sirena, para conocer la historia de esta histórica vivienda en plena Alameda de Hércules. Misterios, leyendas y hasta una princesa que venía solamente en Semana Santa y Feria a vivir a la Casa de la Sirena. Son las historias que hemos podido conocer gracias a mi compañera Anabel Rincón, y ahora pues nada, damos 4 minutitos para que puedan hacer sus cosas y en un momentito estamos aquí en Sevilla TV. Hasta luego. Ya saben que como siempre tenemos un consejo que darles, y es que si ya forman parte de PTV Telecom y se traen a un amigo o amiga a nuestra compañía, podrán disfrutar de un descuento de 50 € en su tarifa anual, y también si lo desean podrán elegir entre los regalos que aparecen en el QR que tienen en pantalla, o si lo prefieren entrando en la página web www.planamistad.com. Llame al 1650, se informan, se vienen con nosotros y disfrutan de este descuento. Y milagrosamente de la Casa de las Sirenas al plató de Sevilla TV. Muy buenas tardes, Anabel Rincón, compañera. Muy buenas tardes, Manolo. Pues muy bien. ¿Todo bien, no?
Sí, muy bien, hemos disfrutado mucho La en verdad el es que sí, reportaje de la hemos Casa conocido un de las edificio histórico en Sevilla y que es. no todo el mundo conoce su historia. Así es, Manolo, pero también he tenido la oportunidad de estar con la abogada Trinidad Fernández, que nos ha hablado sobre todos los pormenores de la nueva ley de vivienda, porque se podrían perder hasta 4.300 viviendas de alquiler en Sevilla debido a esta nueva ley de vivienda. Pues si te parece, Anabel, vamos a ver y vamos a informándonos sobre todo un poquito más de esa nueva ley. Nos hemos desplazado hasta el despacho de abogados de Trinidad Fernández, que nos va a comentar todos los entresijos de la nueva ley de vivienda. Se han perdido, o se estima que se pierdan en este caso, un total de unas 4.300 viviendas en alquiler aquí en Sevilla, y todo propiciado por esta nueva ley de vivienda. Trinidad, muy buena, y en primer lugar, muchísimas gracias por habernos atendido. A vosotros por estar aquí. Trinidad, ¿en qué se basa esta nueva ley de vivienda? ¿Hay muchas diferencias con la ley de vivienda anterior? Sí, con la nueva ley se establecen una serie de nuevos conceptos, como es el concepto de zonas tensionadas, que son aquellas zonas en las que tienen mucha demanda, pero hay poca oferta, que es lo que hace pues que se especule un poquito más con el alquiler y suba más. Entonces se incluye ese nuevo concepto, y luego también se incluye el concepto de gran tenedor, que son aquellos que tienen, ya sean empresas o particulares, que tienen 5 o más pisos en esa zona, más viviendas en esas zonas tensionadas, o 10 o más en zonas no tensionadas. Entonces, esos conceptos es por los que empieza a dirimirse esta nueva ley. ¿Qué ocurre? Pues que se pone una serie de límites al alquiler. Sobre todo está hecha para ayudar a las familias vulnerables y para ayudar el acceso al mercado de la vivienda. Por ejemplo, en el caso de las zonas tensionadas, si hay un propietario que va a hacer un nuevo contrato de alquiler, tendrá que respetar la renta, el valor de renta del anterior contrato, o la renta que haya tenido esa misma vivienda en los 5 últimos años. ¿Qué ocurre? Que también se elimina la actualización del IPC. Ya no se pueden revalorizar los alquileres conforme al IPC por el tema de la inflación y para evitar esa descompensación, y ahora lo que se hace es una actualización de un 2% para el año 2023 y un 3% para el 2024. Esas serían un poco las diferencias más abismales que puede haber en la nueva ley. Es decir, que se pueden perder hasta los 4.300 alquileres por parte de los arrendatarios que no quieren alquilar sus viviendas. Claro, es que el problema, a mi parecer, a mi entender, que afecta al pequeño propietario, porque sí que es verdad que esta ley está hecha para evitar la especulación de los grandes tenedores, que son aquellos en los que más se ven beneficiados. Sí que es verdad que luego la ley hace una contrapartida para ayudar al propietario, y sí le ofrece una serie de beneficios fiscales, como por ejemplo el 50% de beneficio fiscal en el IRPF en el caso de que alquilen su vivienda normal, el 60% en el caso de que alquilen las viviendas y hayan sido objeto de rehabilitación, el 70% para aquellos que la alquilen a una franja de la población entre 18 y 35 años, para así facilitar el acceso a la vivienda a ese sector de la población, y ya el 90% para aquel que rebaje un 5% la renta. Entonces, con esa serie de incentivos fiscales intentan incentivar, nunca mejor dicho, a lo que es el propietario. Pero sí que es verdad que no es la finalidad de la ley, porque lo que quiere es facilitar el acceso de la vivienda a todo el mundo, sobre todo proteger mucho a las familias vulnerables, pero sí que es verdad que hay un efecto rebote en este caso, que es lo que puede provocar que se pierdan todas esas viviendas porque no las quieran alquilar. En esa protección a las familias vulnerables, creo que también se encuentra el tema de la ocupación de las viviendas. ¿Crees que existe ese temor, ese miedo por parte de los propietarios de las viviendas a que les sean ocupadas sus viviendas y por ello no quieran alquilar? El temor está ahí porque es un problema que lleva muchísimo tiempo y que realmente no se hace, bajo mi criterio, no se acepta con lo que es la regulación. Porque sí que es verdad que aquí habría que estudiar caso por caso. Es verdad que se intenta proteger a las familias vulnerables, pero también es verdad que hay otras personas pues que no entran dentro de esas condiciones. Entonces el temor siempre está. Con la nueva ley se pueden ampliar los plazos del lanzamiento, es decir, para que esa persona abandone el domicilio, de hasta 2 años. Entonces sí que es verdad que para el pequeño propietario el temor sigue existiendo, no se llega a regular del todo ese procedimiento por esa parte. Es decir, esta ley, bajo mi criterio, está más destinada al gran tenedor, es decir, a los bancos, que son quienes tienen más viviendas vacías.
También sí que es verdad que existe una penalización del IBI para que puedan fomentar el alquiler social, para que se pueda fomentar el alquiler asequible. En el caso de que un gran tenedor o un tenedor de una zona tensionada, es decir, de una zona en la que haya mucha demanda, tenga una vivienda durante 2 años vacía, 2 años o más, se le puede incrementar un 50% el IBI o hasta un 150%, para así hacer que se alquile más. Pero sí que es verdad que el tema del desahucio es algo que sigue preocupando y que, bajo mi criterio, no se llega a regular de forma correcta. Trinidad, para alguien que nos esté viendo, que tenga este caso muy de cerca, porque hay muchas personas que sufren, pues son propietarios y está ocupada su vivienda, ¿qué pueden hacer? ¿Qué soluciones se les puede dar o qué les recomendaría como abogado? La recomendación para el caso del desahucio, siempre intentar, a la hora de realizar el contrato de alquiler, pactar todas y cada una de las vicisitudes que se puedan encontrar. Es decir, que en un principio sí que es verdad, pero eso lo recomiendo en todos los ámbitos del derecho, sí que es verdad que al principio una relación interpartes parece correcta y buena, y bueno, yo lo que siempre aconsejo es estipularlo todo en el contrato. Una vez que empezamos a tener problemas, sí que es verdad, acudir a un abogado siempre e iniciar el procedimiento judicial lo antes posible. Porque este procedimiento se puede demorar incluso años, ¿verdad? Sí, es que depende también, sí que es verdad que existen una serie de plazos, pero también depende de la carga del juzgado. Es decir, como son procedimientos que abundan, pues sí que es verdad que los juzgados están muy congestionados en este sentido. Entonces, con la nueva ley, el lanzamiento se amplía 2 años, incluso hasta 2 años. Entonces, claro, sí que es verdad que hay que recurrir a la vía judicial lo antes posible. Porque no sé en este caso qué requisitos debe cumplir una familia para que no sea desahuciada en ese momento de la vivienda, porque si pasa, creo recordar, y corrígeme si me equivoco, un plazo de 24 horas, ya no puedes, el propietario no puede entrar en su vivienda. Claro, ese es el problema que existe ahí, es decir, los requisitos para poder aplazar ese lanzamiento, que se demuestre que es una familia vulnerable. El problema que ocurre aquí es que existen familias que de verdad están en riesgo de exclusión social y que son vulnerables, que tienen menores, que no tienen recursos, que no tienen medios. Entonces sí que es verdad que el problema aquí, por así decirlo, es la administración. ¿Por qué? Pues porque dentro de un procedimiento de desahucio se le da traslado a los servicios sociales, en este caso, para que ofrezcan una solución habitacional. ¿Qué ocurre? Pues que la congestión, los trámites burocráticos hacen que no se dé esa solución habitacional a un tiempo, por así decirlo, congruente y un tiempo razonable. Trinidad, también se da el caso de que hay muchos jóvenes que quieren acceder a una vivienda de alquiler, pero los alquileres en Sevilla han estado subiendo de forma exponencial durante los últimos años, ¿no? Sí, han estado subiendo bastante, por eso la ley intenta regular el acceso de esas personas al mercado del alquiler, evitando pues que se suban de manera desproporcionada por el tema de las zonas tensionales, se suba de manera desproporcionada el alquiler e incentivando al propietario a que alquile a este sector de la población. Si tienes un contrato de alquiler, por ejemplo, ¿podrías rescindir ese contrato de alquiler antes de tiempo? Sí, puede rescindirlo bajo unas determinadas causas, es decir, ya depende de cada caso en concreto. Sí que es cierto que ahora existe una nueva novedad, en el que se puede, los contratos de alquiler normalmente suelen durar entre 5 y 7 años en función de si es particular o gran tenedor. Sí que es cierto que la nueva ley incluye que se pueda ampliar ese contrato durante 3 años más y el arrendador tiene que aceptarlo. ¿Para qué? Pues para que una vez que finalice el contrato, si no se ha llegado a un acuerdo, pues evitar quedarte en la calle, ¿no? Esa, por así decirlo, vulneración del derecho a la vivienda, por proteger un poquito más el derecho a la vivienda. En este caso sería esencial entonces buscar asesoramiento también por parte de un abogado, ¿no? Siempre es esencial buscar asesoramiento, pero en cualquier tipo de ámbito. Sí es cierto que el asesoramiento del letrado agiliza más el trámite, porque sí que es verdad que nosotros en este despacho tenemos clientes que han intentado negociar por activo o por pasiva sin acudir previamente a un abogado y se ha dilatado más el procedimiento. Entonces siempre es bueno que cuando empecemos las negociaciones las empiece aconsejado por un letrado. ¿Sabes entre qué precios pueden oscilar ahora mismo los alquileres en Sevilla? Depende de si son zonas tensionadas o no, pero sí que es verdad que están unos precios desproporcionados, o al menos eso es lo que comentan los clientes aquí, que están unos precios desproporcionados, de menos de 1.000 euros, 1.000, 1.200, 1.500 no bajan. Yo creo que hoy en día es difícil que los menores de 30 años puedan acceder a una vivienda,
no solo de alquiler, sino también en la compra. Sí, es completamente imposible por la serie de requisitos que solicitan, y es una de las quejas más preguntadas, bueno, de las quejas más indicadas en el despacho y lo de los más preguntados, la forma de acceder a la vivienda. Por eso intentan incentivar de cierta forma a los grandes propietarios con esta ley. ¿Qué requisitos debe tener un arrendador para que pueda alquilar, por ejemplo, su vivienda de forma totalmente normal, contractual, y que tenga un contrato, en este caso firmado, precisamente porque ya sabemos que hay muchos alquileres que los hacen sin contrato? Ese es otro de los problemas, alquiler sin contrato, que en derecho se llama precario, es decir, el alquiler en precario. Requisitos, pues básicamente siempre indico lo mismo, que ese contrato lo realice siempre un letrado, una persona que esté especializado, un administrador de finca, ¿vale? Los requisitos básicamente que tiene que establecer el arrendador, evidentemente, es pedir la solvencia del arrendatario, eso es primordial, y a partir de ahí establecer las cláusulas de todo tipo, es decir, tanto de mobiliario, si se alquila el piso con mobiliario, un inventario, es decir, todos los requisitos hasta el último detalle es importante a la hora de hacer un contrato de arrendamiento. Y a la hora del alquiler, creo que también incluso el propio mobiliario, como has comentado, es importante, ¿no? Porque si se rompe, por ejemplo, alguna cosa de la casa de alquiler, el responsable en este caso es el arrendatario. En función, es decir, si en función de cada caso específico, si estamos hablando de que es por el uso, tendría en este caso responsabilidad al arrendatario, si estamos hablando que es estructural de la vivienda, al arrendador, en función de cada caso. Pues Trinidad, muchísimas gracias por habernos atendido, habernos aclarado un poquito esta nueva ley de la vivienda, que tan difícil también es de comprender pues para todos nosotros, que no estamos tan puestos como tú en las leyes diarias. Así que muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias. Pues ya saben, para conocer más detalles de la nueva ley de la vivienda, tan solo pues tienen que acudir a un despacho de abogados como es el de Trinidad Fernández. Y es que son muchas las viviendas que se pueden perder y hay que estar atentos pues a estos cambios también, Anabel. Hombre, por supuesto, Manolo, porque además hemos hablado también con Trinidad Fernández, como bien habéis visto todos, de la alta tasa de ocupación que se produce también en muchos pisos de alquiler, y es una cosa que preocupa pues a toda la sociedad. Y Manolo, yo creo que ahora tenemos ya ganador de ese sorteo de Clínica Infantes, ¿no? El momento agradable del día, que es conocer ese ganador o ganadora del sorteo de Clínica Infantes, así que vamos a conocerlo. Pues muchísimas felicidades a Carmen2812, que se lleva pues ese maravilloso regalo, porque son muchísimos tratamientos, porque va a poder hacerse absolutamente de todo con nuestros amigos de Clínica Infantes. Qué pena que no me haya tocado a mí, Manolo. Una pena. Me toca nada nunca. Pero esto es como todo, tú has participado, es que hay que participar. Claro que sí, hombre. Bueno, pues entonces la suerte, pero tu señor marido te quiere mucho. Sí, me quiere mucho. Por ahí sale ganando. Bueno, amiga, nos tenemos que marchar, nos tenemos que despedir. Ha sido también otro ratito, otro programa maravilloso. Hemos tenido de todo. Hemos hablado de la nueva ley de vivienda, hemos conocido la Casa de la Sirena. Yo creo que, más no se puede pedir, ¿no? Más con no. Zaira. Es que más no nos da tiempo en el día ya, Manolo. No, y si diera nada para un minutito, seguro que Alejandra mete un reportaje o mete algo. Eso es impepinable, ¿eh? Porque le encanta llenar de contenido nuestro programa y nosotros que nos alegramos. Así que, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Manolo. Un placer. Bueno, pues nos despedimos, que pasen una feliz tarde. Hasta luego.